Muy buenas noches a todos. A nombre de Electrored Bolivia SRL, darles la bienvenida a este primer webinar de todo un ciclo de eventos virtuales que como Electrored estamos desarrollando. Para nosotros como Electrored es un grato placer poder contar con la presencia de cada uno de ustedes y poder tocar temáticas que estamos seguros que van a ser de mucho interés para todos. Hoy tenemos la presencia del ingeniero Willy Caguapasa, que va a hablarnos un poquito de calidad de energía y de las fuentes ininterrumpidas de energía para que podamos tener en consideración siempre la aplicación de tener fuentes de respaldo de energía, ¿no? Entonces, simplemente darles la bienvenida nuevamente a Jornadas Electrored a partir de estos webinars y pedirles que por favor cualquier consulta que tengan la vayan escribiendo en el chat que está habilitado para que una vez que finalice la presentación del ingeniero Willy podamos transmitirlas y podamos tener algunas respuestas. En ese sentido, voy a darle la bienvenida a nuestro expositor de esta noche. Willy, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Ramiro. Willy, bienvenido, se te escucha perfecto. Entonces, si te parece, la sala virtual es tuya para que puedas iniciar con el desarrollo de tu presentación. Gracias, ingeniero. Gracias a todos por participar, ¿no? Muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema que es realmente, no, ya no es tan novedoso en realidad. Es una necesidad que en estos últimos años ha cobrado ha tomado notoriedad con mucho más fuerza que antes, ¿no? Ustedes se preguntarán por qué. Hoy vamos a hablar del tema de lo que son las UPS, ¿no? Como una pequeña introducción. Ustedes se preguntarán, ¿qué es un OPS? O sea, la pregunta inmediata es esa, ¿no? ¿Qué es un OPS? Un momentito, por favor. Ahora sí, Ahora sí. ya, con las disculpas del caso, muy buenas noches otra vez a todos los presentes. Muy bien, hoy vamos a hablar de los temas de UPS. Vamos a ver el tema aquí, un pequeño índice de qué es un UPS, para qué sirve un UPS, la normativa que rige a todos estos equipos, ¿no? Vamos a ver también lo que son los tipos de UPS que manejamos o que se tienen en el mercado. Vamos a hablar también de lo que son las UPS de simple conversión, las de línea interactiva y las que son las de doble conversión. Vamos a ver un poco, vamos a detallar un poco sobre su dimensionamiento y vamos a hablar de unas conclusiones básicas que son necesarias en este tema y sobre todo vamos a hacer un pequeño caso de estudio, ¿no? Para que veamos la importancia de conocer estas características que tenemos, ¿no? Continuamos. La pregunta inmediata que a uno se le nace, ¿no? ¿Qué es un OPS? Y es más, ¿no? ¿Para qué sirve un OPS? Son las preguntas inmediatas que resaltan, ¿no? Para entender mejor acerca de un UPS es la abreviación de las palabras en inglés, dice, ¿no? Uninterruptible Power Supply. O si queremos hablar en nuestro idioma castellano, es un sistema de alimentación ininterrumpida. ¿Para qué nos sirven estos UPS? Estos equipos son usados en sistemas de respaldo. Son capaces de interactuar con otros equipos, pero ¿cuál es la finalidad? Y ahí está resaltado, ¿no? Dice, ¿no? La finalidad es de brindar una continuidad de servicio y salvaguardar los procesos más críticos. Ahora ustedes me preguntarán, ¿qué procesos críticos tenemos en la industria o en algún lugar? Eh, Como vamos a ver más adelante, eh, los, en toda instalación eléctrica hay cargas que no tienen que salir, o no tienen que caer, o tienen que estar en constante funcionamiento. Y para eso son estos equipos, ¿no? Para brindar una continuidad, asegurar una continuidad de servicio a estos equipos, o también llamadas cargas críticas. Pregunta, ¿no? O como comentarios, ¿sabías que un OPS desempeña un rol muy importante en el rubro energético? Y es como les mencionaba, ¿verdad? Dice, ¿no? La creciente necesidad de mantener una continuidad de servicio en los procesos más críticos han permitido que las UPS lleguen a formar parte esencial de toda instalación eléctrica. Todo aquel que es ingeniero electrónico, eléctrico, sabe la importancia, ¿no? De que estos equipos forman parte esencial de una instalación eléctrica.
Otro punto, debido a los constantes riesgos externos como internos, a los cuales están sometidas las instalaciones eléctricas, como por ejemplo, ¿cuáles? En una instalación eléctrica podemos tener fallas internas como externas. ¿Externas en qué sentido? Descargas atmosféricas, accidentes en las torres que conducen los cables o los postes. Internas, nos podemos encontrar con problemas de cortocircuito, diferentes tipos de problemas que podemos encontrar, ya sea interno o externo. Entonces, estos equipos me van a ayudar a brindar, seguir brindando una continuidad de servicio a todo momento. Ahora, vamos a hablar de la normativa a la cual se rigen lo que son las UPS. Y la normativa internacional, esta es la europea, dice, ¿no? La IEC, la 60-2040, en su apartado 2019, que es la última revisión que se tiene. Vamos a ver en particular esta, que es la IEC 60-2040, apartado 3, que rige los estándares de fabricación y de rendimiento de cualquier UPS. Cualquier UPS, ya sea de la marca que sea, tiene que cumplir con estos estándares, ¿no? Porque en particular con lo he puesto con rojo porque es muy importante. Más adelante vamos a ver del por qué es tan importante esta normativa. Hay también otras normativas que hablan de las UPS, ¿no? Pero esas normativas están más referidos al tema de seguridad hacia los usuarios, hacia las personas o hacia quienes manipulan este tipo de equipos. Otro, la ISL, la 60-2040-2, en el tema de lo que son emisiones electromagnéticas, radiofrecuencias o compatibilidad electromagnética, ¿no? El apartado 2 justamente habla de eso. Otro, que es la IS 60-2040-4 o el apartado 4, que últimamente también es muy importante, el tema del medioambiental, o sea, de que estos equipos no produzcan daños medioambientales, ¿no? O daños a la ecología o al ambiente que los rodea. Continuamos. Ahora, para hablar de una UPS, tenemos que conocer cuál es el esquema básico de configuración en un sistema eléctrico, ¿no? Acá podemos ver un transformador, al lado podemos ver un generador. Cuando falla el transformador, inmediatamente el generador tiene que entrar a trabajar. Acá podemos ver el símbolo de lo que es un sistema de conmutación o un sistema de transferencia automática, ¿no? La función principal es detectar la falla, que si falla lo que es el transformador, tiene que mandar la señal al generador para que éste encienda. Pero hay un intervalo de tiempo, no es que cuando se va la energía, inmediatamente funciona el generador. Existe un tiempo. Entre los generadores más rápidos podemos hablar de 1 minuto, 2 minutos, o inclusive hasta generadores más lentos, hasta 10 minutos. Son casos, ¿no? Excepcionales. Pero aguas abajo, ¿qué tenemos? Un UPS. Y debajo podemos tener una carga o varias cargas críticas. Una vez que se va la señal principal, el sistema de transferencia manda una señal para que encienda el generador. Pero mientras tanto, esta carga tiene que estar constantemente alimentada. Y esta carga está protegida o alimentada, se podría decir, por la UPS. Esta carga en ningún momento va a detectar si ha habido una falla de energía o un corte de energía. Esta carga lo único que va a recibir es energía constante, cosa que no sucede a los equipos que no están protegidos o que no están bajo la UPS o aguas abajo de la UPS. En la imagen de la derecha vemos casi una configuración similar, ¿no? Por ejemplo, tenemos igual un transformador, un sistema de transferencia y su generador. Adicional a la base tenemos un breaker, ¿no? Este ya es propio del sistema de transferencia. Pero de igual forma podemos ver un UPS y abajo la carga crítica, con la finalidad de brindar servicio a lugares que realmente necesitan energía. Y como podemos ver en la topología o en el diagrama unifilar,
La carga crítica en ningún momento se entera de que hubo una carga o hubo una falla de energía, ¿no? Continuemos. Ahora, ha habido una discusión. Bueno, siempre ha habido una discusión, ¿no? Que si el UPS protege o simplemente o proporciona alimentación constante. Básicamente, en este esquema vemos cómo es la señal, ¿no? La señal que nos provee nuestra distribuidora, ¿no? Tiene varias distorsiones, puede tener flickers, puede tener sobretensión o subtensión. Entonces, básicamente podemos observar eso ahí. Pero, ¿qué pasa cuando la señal entra a la UPS? Prácticamente la señal es corregida o personalizada, ¿no? Y esta es la señal que alimenta la carga. Como podemos ver, es una señal más limpia, prácticamente libre de ruido, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia que ofrece un UPS, ¿no? Y algunos te preguntaban, ¿no? Entonces, ahí, y esta es la respuesta, ¿no? La UPS, además de proporcionar alimentación constante, protege al equipo. Continuemos. Ahora, la pregunta inmediata que se nos hace, ¿no? Es, ¿no? ¿Cuántos tipos de UPS podemos encontrar en el mercado o podemos encontrar en cualquier tienda? Básicamente, vamos a encontrar en función a sus topologías. Dice, ¿no? La relación a los tipos de UPS que se encuentran disponibles en el mercado están definidas por el tipo de topología y tecnología con las cuales han sido fabricadas. Otros le llaman arquitectura. Vamos a ver básicamente tres. La primera, las UPS que son las de simple conversión offline. Vamos a ver las que son las UPS de sistema de línea interactiva. Tres, las UPS de doble conversión. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál de las tres debo usar? Y a medida que vayamos avanzando, vamos a entender las diferencias primeramente y las ventajas de cada una. Y cada quien tomará la decisión de usar qué tipo de UPS en su sistema eléctrico. Continuemos. Acá podemos ver un diagrama básico, ¿no? De cómo está compuesto un UPS. Acá podemos ver lo que es un UPS de simple conversión. Veamos, analicemos. Aquí tenemos un conversor analógico, perdón, un conversor AC-DC, de alterna a continua, que básicamente es un cargador que viene alimentada desde la alimentación principal. Podemos ver también lo que es un inversor, que me puede convertir la señal continua en alterna. Ahora, entre el cargador y el inversor, podemos ver lo que se llama la línea principal de C, que gracias a este nombre, eh, bueno, como podemos ver básicamente en la configuración, ¿qué pasa en una operación normal de una OPS? Cuando la alimentación principal no tiene ningún problema, la alimentación pasa a través de un bypass o un switch estático y va directamente a la carga. Adicionalmente, podemos ver que el cargador está alimentando a la batería y en ningún momento está pasando la energía del cargador al inversor. Entonces, esta es una operación normal. En este caso, ¿qué quiere decir? Que la UPS no está funcionando. Sigamos. Pero, ¿qué pasa cuando ocurre una falla? ¿Cómo cambian las cosas? Cuando ocurre la falla, inmediatamente la UPS se encarga de hacer un switch o un intercambio, ¿no?, interno que maneja en el cargador, que hace que la alimentación vaya al inversor, del inversor vaya a la carga. Entonces va alimentando lo que es a la carga crítica. Entonces esto le llamamos alimentación por batería. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué pasa si la alimentación tiene alguna falla o la señal no es tan limpia como la que quisiéramos? Hace rato vimos cómo era la señal que nos proporcionaba o cómo podría ser la señal que nos proporciona la distribuidora.
no es una señal prácticamente limpia, pero aún así podemos ver que la alimentación, claro, cuando no falla la UPS, va directamente a la carga crítica. Cosa que no sucede cuando falla la UPS. ¿Qué pasa cuando falla la UPS? La batería baja, entonces la UPS manda una señal para que inmediatamente el switch estático permita el paso de energía, perdón, el paso de corriente desde la alimentación principal hacia el switch estático. Entonces, como pueden ver, el switch estático simplemente es un bypass, un componente de apertura y cierre que permite el paso de corriente hacia la carga crítica. En ningún momento estamos filtrando o estamos corrigiendo la señal. Entonces, esa es una de las principales inconvenientes que tiene esta topología, ¿no? Porque prácticamente, si bien está alimentando la señal, no protege realmente como debería de ser al equipo como tal. Ahora veamos lo que es un UPS de sistema de línea interactiva. Este UPS básicamente tiene un transformador. ¿Y cuál es la función de este transformador? Este transformador tiene un nombre propio, que se llama Buckbuster, ¿no? La función principal es justamente ayuda a vencer los problemas causados por por la frecuencia, por la transferencia, ¿no? O sea, entre lo que es la línea principal y la UPS. ¿A qué me refiero con esto? Analicemos lo que es la operación normal de una UPS. Cuando aquí podemos ver similar a la anterior. Cuando no hay falla de la alimentación pasa por el transformador y del transformador pasa por el switch estático y va a la carga. Adicionalmente, podemos ver que el transformador, perdón, la alimentación está yendo hacia la batería. Como podemos ver, la batería está siendo cargada. Pero, ¿qué sucede cuando falla lo que es la alimentación principal? La batería es la que proporciona lo que es la alimentación. Pasa lo que es a través del inversor de DC a C directamente a la carga crítica. Otra cosa, bueno, una cosa que me olvidé decir, la pregunta, bueno, siempre me preguntaron esto, ¿no? En la anterior, un momentito, lo voy a retroceder. ¿Por qué llamamos simple conversión y offline? Entre el cargador, que es el conversor AC-DC y el inversor DC-AC, hay una línea que se llama bus DC. En ningún momento, si podemos analizar lo que es el circuito, en ningún momento la línea está haciendo, trabaja, o podríamos decirlo, tanto el cargador o el inversor trabajan al mismo tiempo. Entonces, o bien trabaja el cargador o bien trabaja el inversor, pero no trabajan al mismo tiempo. Por eso se llama simple. Offline, podemos decir que el tema de lo que es el bus DC, lo que es la línea entre el AC-DC y DC-AC, en ningún momento está funcionando todo el tiempo. Ese es básicamente el nombre que le dan, ¿no? A este tipo de topologías. Sigamos. Ahora, cuando hablamos de este tipo de UPS, aquí podemos ver un transformador. Básicamente, este transformador actúa de protección. Como podemos ver, como sabemos, cuando se va la energía, la UPS es el que entra en funcionamiento, pero cuando vuelve la energía, otra vez entra en funcionamiento lo que es la alimentación principal provee de energía. Pero ¿qué pasa si sucede esto varias veces? Entonces el transformador actúa en ese caso, ¿no? Para evitar que esas constantes conmutaciones que se dan entre la línea principal y lo que es el inversor dañen el equipo. Actúa como un atenuador prácticamente, ¿no? O va reduciendo esos límites, o sea, hace que la señal trabaje en los límites permitidos de tal forma que la carga no sufra daño.
En la parte izquierda podemos ver cómo ya la UPS ya está trabajando, ¿no? La batería está dando alimentación hacia la carga principal o en todo caso la carga crítica. El otro tipo es el de transformador resonante. Este tipo de topologías tienen su ventaja. Por ejemplo, en una operación normal de trabajo de un UPS, de igual forma podemos ver que la batería está siendo alimentada al mismo tiempo que la carga. Entonces, pero aquí podemos ver solo una cosa. Ya no tenemos un AC-DC o DC-AC. Tenemos un Bidirectional Power Converter, se llama. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Cuando se va la energía, podemos ver en el lado derecho, inmediatamente ese mismo sistema Power Bidireccional hace que la batería proporcione alimentación a la carga crítica. Se puede decir que esta es una de las topologías más económicas que tenemos, porque nos ahorramos el tema del conversor AC-DC o DC-AC. Internamente, claro, lo tiene, pero esto es ya prácticamente resumida. Ahora, hablemos de esta topología que es una de las más conocidas y una de las más usadas, ¿no? Que es el tema, lo que es la UPS de doble conversión online. ¿Y por qué le llaman doble conversión online? Porque la señal de la señal principal sufre doble conversión en la línea AC-DC o DC-AC. Primero, se convierte de alterna continua y posteriormente se convierte de continua a alterna. Eso al mismo tiempo. Por eso es que adquiere el nombre de doble conversión online. El tema de online es porque la línea principal AC-DC está funcionando en todo tiempo. Como podemos ver, aquí tenemos el tema de lo que es un rectificador, su inversor, su switch estático, que hacen que vaya de alimentación hacia la carga principal. Continuemos. Aquí vemos cómo es que funciona, ¿no? Cuando falla la alimentación principal. La batería es el que proporciona la alimentación hacia la carga. En cambio, la línea está con rojo, representa lo que es a la fuente de alimentación principal. Pero, ¿qué sucede cuando la batería está baja? Entonces, inmediatamente la UPS manda a que la línea de bypass entre en trabajo, o sea, entre en acción, permitiendo la alimentación de la carga. Básicamente, todos los componentes, como han podido ver, tienen un switch estático. Y quiero detenerme en esta tabla, que es una de las tablas más importantes, que es una tabla que resume todo lo que hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, aquí podemos ver en la primera columna los tipos de falla que podemos tener principalmente, ¿no? Y el tiempo de conmutación y los ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, veamos lo que son los transformadores de simple conversión. Reaccionan ante fallas, ante sobretensiones, y estos son los tiempos en los que la trabaja. Pero solo te permite hacer eso, nada más. En cambio, los de línea interactiva permiten trabajar con las fallas 1, 2, 3, 4 y 5, lo que son contra sobrevoltajes y subvoltajes. Entonces, como podemos ver, a medida que vayamos avanzando, cada UPS tiene una característica, pero también la convierte, al tener más características, hacen que sean más costosas también. Y lo que les decía hace rato, ¿no? Las UPS de doble conversión son las que más se usan en las industrias, en los hospitales, centros de procesamiento de datos, porque tienen muchas más prestaciones. Aquí podemos ver el tema de distorsión armónica, podemos ver el tema de la variación de frecuencia, igual de los sobrevoltajes, todo eso. O sea, puede atender los 10 problemas a la vez. En cambio, una de línea interactiva, solo 5 problemas. Mucho peor de simple conversión, solo 3 problemas. Y podemos entender que las de doble conversión son las más usadas,
Más adelante les voy a mostrar un caso en el cual estamos trabajando para que vean que realmente las de doble conversión las que son las que requiere el cliente. Continuemos. Pregunta, ¿no? Dimensionamiento de un UPS. ¿Qué debo de hacer para dimensionar una UPS? Ya. Para dimensionar correctamente una UPS hay que tomar los siguientes características, bueno, consideraciones, ¿no? Hay que hablar del tipo de aplicación. Si la UPS que vamos a comprar o que vamos a adquirir, hay que considerar el tema de lo que es, si el UPS va a ir destinado a hospitales o a un centro de procesamiento de datos, industrias, o simplemente a domiciliarios. Debemos entender que la UPS domiciliaria va a ser completamente diferente, ¿no? Una UPS que se usa en un hospital, básicamente por el tema de robustez. Además que la potencia solicitada en hospitales, centros de procesamiento de datos son por encima de los 50, 60 kVA. Como les decía, ¿no? Hay que considerar el tipo de aplicación. Hay que considerar estos variables: potencia, voltaje, tipo de carga, ubicación. No es lo mismo instalar un UPS en la altura que en el llano o en el valle, ¿no? Entonces, considerando nuestra topología en nuestro país, que hay regiones que están por encima de 4.000 metros, la potencia se ve mermada. En cambio, en lugares donde o sea, por ejemplo, Tarija, Santa Cruz, Beni, Pando, la potencia no sufre mucho, ¿no? Para esto, básicamente vamos a usar tres métodos, ¿no? Que es justamente las tablas de consumo, las mediciones de consumo real o usar los datos de placa. Primero, ¿no? Este método, lo que son las tablas de consumo, generalmente son aceptadas para estos fines. O sea, son tablas que proporcionan los fabricantes o los proporcionan o las publican en sus redes o en sus páginas para que los clientes las puedan descargar y en base a eso puedan dimensionar correctamente la potencia que van a necesitar. Otro que es el tema de lo que es medición de consumo real. Esta es tal vez una de las más usadas, ¿no? Porque ¿en qué consiste este método? Consiste en medir en tiempo real con un amperímetro tipo gancho la corriente que se consume o que se está consumiendo. O bien se puede hacer de manera eh, particular, o sea, ¿a qué me refiero? Se puede medir la corriente real de cada equipo. O bien puedo ir aquí a mi centro de cargas, puedo medir la corriente total. Pero ¿cuál es la principal inconveniente de este método? Es que no se está considerando cargas que no estén trabajando en un determinado instante. ¿A qué me refiero con esto? A que tal vez no se pueda considerar la carga en su plenitud. El otro método es el método usado por método, bueno, es tal vez uno de los más usados, el método de placa, ¿no? Si uno quiere medir la potencia del equipo, simplemente va a la placa del equipo y directamente puede ver la potencia. Y así puede sumar las potencias de los equipos a las cuales quiere proteger o quiere que el suministro de energía no falle, ¿no? Ahora, en base a estos tres métodos, tenemos que tomar en cuenta dos factores, lo que es el factor de utilización y el factor de crecimiento. ¿Por qué? Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué es el factor de utilización? Por ejemplo, aquí podemos ver de 0.75 a 0.78. Esto ya está normado. Entonces podemos trabajar con valores desde 0.75 a 0.78. Eso es un factor de utilización seguro. ¿A qué me refiero con este factor? A que el equipo en su totalidad no trabaja al 100%, sino que son hasta ciertos valores. Podemos decir hasta un 75%, desde un 75 a un 78%. ¿Con qué finalidad? Para evitar lo que son las sobretensiones o puedan dañar el equipo, ¿no? Otro factor que es muy importante es el factor de crecimiento. Aquí en la diapositiva podemos ver una fórmula, ¿no? Que es la potencia proyectada en función que está en función directa de lo que es la potencia básica de diseño, ¿no? Multiplicado por el factor de consumo dividido entre el factor de utilidad.
Básicamente podemos ver un ejemplo, dice, ¿no? 100 kVA, ¿de dónde sale este valor? 100 kVA, este ejemplo nos dice de que se ha calculado aplicando cualquiera de los tres métodos anteriores, ya sea de medición por amperímetro o por las tablas o directamente las placas. Voy a determinar la potencia a la cual voy a suministrar eh, energía constante. Se multiplica y se asume más o menos que se va a trabajar con un porcentaje de crecimiento anual. Entonces, se ha estimado de un 2.5%. Bueno, no está aquí en la fórmula, pero si hacemos un cálculo, eh, vamos a obtener tus valores, 1.13 y 0.85. Y hacemos el recálculo y vamos a obtener que la potencia proyectada va a ser de 133 kVA, pero en el mercado no hay potencias exactas, sino potencias ya normalizadas. Entonces, por lo que corresponde, escogeríamos una, una UPS con una potencia de 150 kVA. Bueno, conclusiones básicas, ¿no? La UPS se ha convertido de vital importancia para los procesos más y más críticos. Más que todo, esto yo lo he visto en hospitales, centros de procesamiento de datos, donde la política es, no importa cuánto cueste, lo importante es que el, que el proceso no pare. Entonces, se ha podido ver los diferentes tipos de topologías. Y les quiero mostrar esto, ¿no? Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? Eh, Se ha estado trabajando como empresa en un proyecto y aquí básicamente les resumo las características que solicita un cliente. Por ejemplo, este cliente, ¿qué nos pedía a nosotros? Nos pedía que, o sea, obviamente nos daban la potencia, nos solicitaban que la UPS sea modo doble conversión. Como lo hemos podido ver, las UPS doble conversión son las más usadas en la actualidad. ¿Y, ¿Y cuál es la ventaja que te ofrece esta UPS? Es que puede trabajar en el modo eco, dice, más líneas más abajo dice posibilidad de trabajo en modo eco. Este modo eco, ¿qué permite? Permite aumentar la eficiencia de la UPS. Usualmente una UPS está entre 96, 95, 96% de rendimiento. En el modo eco, permite aumentar la eficiencia hasta un 99%. Entonces, eso es muy importante a la hora de procesos, ¿no? ¿Qué más nos pedían? Que trabajen un algoritmo en paralelo. ¿Alguna vez han escuchado el tema de lo que es redundancia 1+1? Es justamente por eso, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere? Para darle una seguridad garantizada, se puede decir. En caso de que una UPS falle, se conectaba otro UPS con las mismas características para que siga brindando al servicio a la carga crítica. Otro, la temperatura de funcionamiento. Nos pedían aquí que sea por encima de los 40 grados. Entonces, estos son valores que el cliente en realidad te pide, ¿no? No es lo mismo que ir a la tiendita y comprar una gaseosa, que cuando uno va, solo pregunta el precio, la marca y se la lleva. En cambio, cuando hablamos de un EPS, hay una serie de características que debe cumplirse, ¿no? Que debe ser cumplidas. Y la normativa, como les decía anteriormente, la 62040, el apartado 3, habla justamente de todo esto, que si es de tipo online, qué tipo de rendimiento es. Por ejemplo, aquí podemos ver en la parte de la izquierda, está con la amarilla, dice, ¿no? La capacidad de cortocircuito, cuánto tiempo tiene que estar, qué tipo de corriente tiene que soportar. En el tema de la variación de los armónicos para el voltaje, igual en los armónicos para la corriente. Entonces, son valores que te pide el cliente en realidad. Entonces, la normativa te exige que cumplas esto o los fabricantes cumplan con cada una de estas características. Obviamente gana el que mejor se acerque o el que mejor cumple o desempeño pueda lograr, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo,
el tema de la tecnología, por ejemplo. Esta UPS que nos pedían tiene que tener, bueno, para ellos tiene que estar con puerto de comunicación RC232, inclusive con una tarjeta SNMP. Una tarjeta en SNMP simplemente maneja el protocolo SNMP, que es justamente un protocolo simple de red que permite brindar información del equipo hacia un sistema principal, puede ser una SCADA u otro sistema que solicite información. Aquí pedían, por ejemplo, que el rectificador sea IGBT de 3 niveles controlado mediante PWM, control vectorial, que es similar a los que manejan los variadores de frecuencia, que son PWM IGBT, porque trabajan a altas frecuencias y son más robustos, ¿no? Y obviamente te brindan mayores prestaciones. Por ejemplo, nos pedían aquí que el factor de potencia de entrada sea mayor a 0.99, o sea, es tremendo, es una corriente muy alta, y la corriente de inserción sea menor a la corriente mínima. Entonces, de igual forma, se tiene que considerar el tema de desrateo por altura. De la misma forma que desrateamos un variador de frecuencia o un arrancador suave, se tiene que dimensionar o se tiene que desratear una UPS. Bueno, hasta aquí. Gracias por su atención. ¿Alguien tiene alguna consulta? Willy, agradecerte por la exposición. Creo que se han tocado puntos bastante importantes. Tenemos algunas consultas. Nos preguntan si existe algún software para dimensionar UPS. Softwares. La verdad, desconozco los software, pero como han podido ver, no es muy complicada, ¿no? Se podría hacer una plantilla de Excel de tal forma que se meten algunos datos básicos como el tema de la potencia, altura. De igual forma se pueden aplicar los mismos conceptos que se aplican cuando se desratean variadores de frecuencia. Obviamente con las particularidades de la UPS, pero eh, desconozco, pero me imagino que deben existir. Perfecto. Bueno, si bien comentaste el tema del derrateo, nos preguntan, tal vez podemos simplemente recalcar o aclarar el tema del dimensionamiento y la selección de la UPS a partir del factor de derrateo, o cómo se debería considerar este factor de derrateo de la UPS. Ya como les decía anteriormente, se tiene el mismo concepto cuando se dimensiona o se desratea una variable de frecuencia. Por encima de los 1000 metros, por encima del nivel, por 1000 metros sobre el nivel del mar, por cada 100 metros se considera que se debe incrementar un 1%, ¿no? Por ejemplo, aquí en La Paz, que estamos a 3600, podríamos considerar un promedio de un 25-26%, ¿no? Que se debe considerar para el tema del desrateo. Entonces, por consiguiente, mi UPS tiene que ser de mayor potencia. Perfecto, muchas gracias. Otra consulta que hacen es si el conductor de neutro de salida de la UPS se debe conectar con el conductor de neutro de la línea comercial. La conexión de neutros. Exactamente. Para evitar problemas siempre se deben conectar justamente el tema de neutros, ¿no? Para justamente no tener problemas. Pero una cosa tenemos que tener en cuenta también. Las UPS son como aisladores prácticamente, ¿no? Que no permiten que la señal de entrada se comuniquen bueno, tengan contacto con la señal de salida. Los conversores internos que manejan hacen que trabajen de tal forma que la carga crítica no sufra ningún tipo de inconveniente. Perfecto. Otra consulta que nos hacen es si se podría conectar dos UPS en paralelo para suministrar una misma carga. Es decir, nos dicen si una UPS falla, automáticamente podría entrar la otra de respaldo. Y de ser el caso, si es posible, ¿qué consideraciones se deberían tomar en cuenta?
Sí, puede trabajar y es como les decía, ¿no? En el tema de redundancia de uno más uno. Si un OPS falla, hay que adicionar un componente, es una caja, ¿no? Una caja que permita que una vez que detecte la falla de una UPS, tiene que mandar la señal a la otra UPS. O en realidad es una caja con contactos, ¿no? Que permite la apertura, pues si es dando el paso a una UPS como a la otra UPS. Pero sí trabajarían de forma paralela. O sea, trabajarían, ¿no? Pero necesitaríamos un circuito extra. Bueno, Willy, muchas gracias. Creo que hemos podido aclarar la mayor cantidad de consultas que han realizado esta noche nuestros participantes. A nombre de Electrored Bolivia SRL, agradecer a cada una de las personas que han dispuesto su tiempo para ser partícipes de esta presentación. Agradecerte mucho, Willy, por el desarrollo de la exposición de esta noche. Muchas gracias. Comentarles a todos que, como mencionamos al iniciar la presentación, este es el primer webinar de todo un ciclo de capacitaciones que ha previsto Electrored. Eh, Decirles que estén atentos a nuestras redes sociales, estén en contacto con los ejecutivos de ventas, con los ingenieros de Electrored para conocer la programación y los temarios que se vienen. Cada semana vamos a tener alguna temática diferente durante algún tiempo y para nosotros va a ser ideal que puedan volver a participar de alguna de las presentaciones que podamos desarrollar. ¿Algún comentario final, tal vez, Willy? No, nada, agradecer por la participación de todos los que están ahora presentes. Siempre es una motivación dar a conocer uno lo poco que sabe, ¿no? O lo mucho que sabe. Entonces, de tal forma que todos también puedan conocer estos equipos que al principio, como les decía inicialmente, ¿no? No eran muy conocidos, pero a medida que han pasado las circunstancias, entonces han ido tomando gran importancia. Pero de mi parte, gracias a todos. Muchas gracias a ti, Willy. Muchas gracias a todos y con Electrored Bolivia SRL será hasta una nueva oportunidad y un nuevo seminario. Muchas gracias a todos y buenas noches a todos.